decía, fue la noticia con la que comenzamos el programa esta mañana. La presidenta Claudia Sheinbaum recibió un nuevo golpe en el Congreso. Su reforma constitucional en materia electoral, conocida como el Plan B, fue aprobado en el Senado, pero sin su columna vertebral, el artículo 35, sobre el cambio de fecha de la consulta de revocación de mandato. La bancada petista presentó una reserva para que se eliminara la parte tocante a la revocación de mandato, y esto pues no lo acompañaron las bancadas de Morena y el Partido Verde, pero sí la oposición. Con la crónica completa, vamos con nuestra compañera Leticia Robles de la Rosa. Leti, buenos días. ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días a toda tu audiencia. Pues fue prácticamente en la tarde, alrededor de las 7 de la tarde, cuando el dirigente nacional del Partido del Trabajo y actual senador, líder de los senadores del Partido del Trabajo, pues subió a la tribuna del Senado para dar a conocer la posición de su partido en torno al Plan B y después de unos minutos de halagos constantes a la presidenta de la República y de decir que ellos son la cuarta transformación y que siempre se mantendrán unidos con Morena y con el Partido Verde, pues anunció que iban a votar en favor en lo general del Plan B, pero que en esta ocasión se iban a apartar de la reforma en materia de revocación de mandato, Pascal, que era, como tú lo acabas de explicar, pues la columna vertebral de este Plan B, con la intención de que en el 2027 se pudiera comenzar el trámite para solicitar una revocación del mandato y permitir que la presidenta de la República pudiera hacer promoción del voto para ella y por lo tanto promoción de su gobierno durante las elecciones del 2027 en materia de renovación de la Cámara de Diputados. Son elecciones federales, así como elecciones en 17 entidades federales del país. Pascal, bueno, pues esto no pasó y de esta manera, Pascal, el Partido del Trabajo demostró que se mantuvo en en una sola línea, no en ningún momento abrió la posibilidad de que pudiera apoyar la revocación. Desde el principio dijo no, no, y fue no, Pascal. Y de esta manera, bueno, lo que ocurrió después fue una estrategia de Morena para tratar de mitigar un poco el impacto de esta, eh, eh, pues, falla en no poder convencer a su aliado político del Partido del Trabajo. Y lo que ocurrió, Pascal, fue que se decidió pues aprobar la propuesta del Partido del Trabajo de que en ese dictamen del Plan B no se incluyera todo lo referente al cambio al artículo 35 y se aprobó a mano alzada, Pascal. Esto es común, ¿eh? Cuando se aprueba un artículo reservado, es común que diga, están de acuerdo y se levanta la mano, salvo que algún senador solicite la votación en el tablero electrónico. Pero en esta ocasión, pues nadie lo solicitó y entonces, pues esta vez, tanto oposición como el oficialismo, Pascal, levantaron la mano y pues prácticamente por unanimidad se decidió en el Senado no incluir el cambio a la revocación de mandato. Te comento a toda tu audiencia. Estuvieron presentes los 128 senadores. El voto en lo general sí fue en tablero electrónico, y te comento, fueron 87 votos en favor por parte de todo el oficialismo, es decir, todos votaron en favor, tanto Morena, PT y Verde, y por parte de la oposición, los 41 legisladores de oposición también se mantuvieron unidos en contra de todo el Plan B. Ahora, después de que se votó a mano alzada no incluir la reforma al 35, se abrió el tablero electrónico para aprobar en lo particular el dictamen, y eso permitió, como ya no se iba a incluir el 35, pues ya permitió que se abriera el tablero de votación y en lo particular se aprobó también por 87 votos en favor y 41 en contra, Pascal. Bueno, pero evidentemente esto no gustó, a pesar de que veía yo a senadores del oficialismo poner en sus cuentas en redes sociales que se aprobó el Plan B, que se acabaron los privilegios, etcétera, etcétera. Pues esta era la parte de la reforma que más interesaba en Palacio Nacional.
Por supuesto, Pascal, e incluso te voy a comentar, cuando Alberto Anaya hablaba en tribuna y halagaba al gobierno, a los gobiernos de Morena, tanto de López Obrador como de Claudia Sheinbaum, la cara de la mayoría de los morenistas era de felicidad y le regalaron unos cuantos momentos de aplausos, pero cuando él dijo nos vamos a separar de la revocación de mandato, las caras fueron como si les hubieran echado un balde de agua fría. Ujú. Y ahí sí ya no le regalaron ningún aplauso, solamente su bancada del PT lo hizo. Entonces, digamos, Pascal, que intentaron mitigar el impacto, pero pues la realidad es la realidad y esta parte pues no pasó y a pesar de todos, de muchos días en que trataron de convencerlos, pues no lo lograron, ni lo logró desde la Secretaría de Gobernación, no lo logró Nacho Mier, tampoco lo logró Adán Augusto López Hernández, no lo logró ni siquiera conversaciones en Palacio Nacional. Entonces era o se sujetan a lo que plantea el PT en general sí y en particular no, o es no completo. Y entonces al final, pues tuvieron que ceder en el oficialismo y dijeron, bueno, pues va, nos vamos en lo general por sí y no en lo de la revocación de mandato, Pascal. Y por eso lo tuvieron que separar, como tú nos Ah, explicabas hace un momento. así es, bueno, separar, digamos, no, o sea, es parte del dictamen, más bien lo tuvieron que rechazar, Pascal, Ujú. y Bueno, entonces ya no entra. a ver, Leti, creo que hubo algunos detalles interesantes. Acabas de comentar uno de ellos, el intento que hicieron pues varios de los legisladores del oficialismo, también la Secretaría de Gobernación, en fin, mucha gente para tratar de sacar al PT de esto. Veíamos ayer en las imágenes de la sesión, pues muy disgustado al senador Adán Augusto López Hernández. A ver si nos cuentas un poco de esos detalles tras bambalinas al regresar del corte, si eres tan amable. Claro, con todo gusto. Volvemos enseguida. Estamos conversando con nuestra compañera Leticia Robles de la Rosa, apenas horas después de que el cambio de fecha en la revocación del mandato fue sacada de la reforma electoral del Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum y así pues no se aprobó lo que era la parte más importante, por lo menos en la visión de Palacio Nacional, el discurso de Palacio Nacional de este plan B. ¿Por qué estaba tan enojado ayer Adán Augusto López Hernández cuando se le veía conversando con otros senadores allá en la Cámara de Senadores, Leti? Sí, Pascal, mira, lo que pasa es que Morena quería, pues inaugurar un proceso, una decisión legislativa que pudiera, pues, atenuar, como te decía yo hace un momento, el impacto de que no se aprobara la columna vertebral del Plan B. Entonces no querían que se viera tantos votos en contra, ¿ok? Y ellos habían ideado un mecanismo en el que se iba a quitar el artículo 35 e incluso antes de que se pudiera votar el dictamen. Evidentemente esto no puede ser posible y fue necesario que el secretario general de Servicios Parlamentarios del Senado, el súper experimentado doctor Arturo Garita, pues estuviera dialogando con los senadores, explicándoles cuáles son las rutas y cuál era la mejor manera pulcra de poder, pues, no aprobar el 35 sin votar en el tablero, ni que se decantara, se rechazó. Entonces, el tema es que los morenistas tenían sus ideas y el doctor Garita les explicaba cuáles sí, cuáles no se podían aterrizar conforme al proceso legislativo, Pascal. Y ahí pues, conversar constantemente, pues estaban los asesores del grupo parlamentario de Morena, estaban los asesores de Ignacio Mier, estaba Ignacio Mier y estaba Adán Augusto López Hernández, me he dado cuenta que él es muy gesticulador, va, viene, subió a hablar con la presidenta de la Cámara, con Lauricel Castillo, regresó, seguía ahí, manoteaba mucho, más bien gesticulaba mucho con Uh las -huh. manos, o movía mucho las manos, y se le notaba pues como que no estaba de acuerdo con lo que le estaban explicando, y a final de cuentas, Pascal, ocurrió pues lo que tenía que ocurrir, una reserva al, 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 al dictamen y una propuesta vía reserva en lo particular diciendo que yo propongo que no aceptemos
esta reforma al 35. Cuidaron mucho, Pascal, los términos en los que habló Lisette Sánchez, del PT, que fue la encargada de hacer la reserva, para no mostrar palabras como rechazamos, no Ujú. estamos de acuerdo, o sea, fue muy cuidado todo ese lenguaje y todo eso se trabajó ahí, Pascal, en esos escaños de Ignacio Mier, donde pues estaba constantemente Adán Augusto López Hernández, que recordemos, él ahorita es uno de los 128 senadores, ya no es coordinador. Pero me imagino que la desesperación de que las cosas no se vieran tan mal, pues llevó al antiguo coordinador de los senadores de Morena, pues a activarse nuevamente y a tratar de que las cosas salieran desde su óptica como tenían que salir. Pero pues Pascal. es inevitable, Leti, la conclusión, por más benévolo que uno quiera ser, es inevitable la conclusión que aquel tema que se empujó con mayor fuerza, que se argumentó por qué era necesario hacerlo, a pesar de todos los argumentos en contra, de quienes decían que pues no hay, por lo menos en estos momentos, una pérdida de confianza en la presidenta de la República, pues no se logró lo que tanto se quería desde Palacio Nacional, mover la fecha de revocación de mandato. Y participar en un proceso en el que se pudiera autopromover. O sea, participar en una campaña en la Sí. que ella llamara, y lo decía así Que yo la creo que ese es reforma. el tema que atoró las cosas, porque me imagino que lo que el PT temía es que la participación de la presidenta se tradujera en más votos hacia Morena que hacia los partidos aliados. Por supuesto, Pascal. Entonces, imagínate la presidenta llamando el voto por ella, por Ujú. su gobierno. ¿Y quién es el partido que está en el gobierno? Pues sí. Pues del Morena, ¿no? Y aunque el PT y el Verde sean aliados, a final de cuentas, como hace unas semanas publicamos en Excelsior, pues ni el PT ni el Verde tienen una sola dirección adjunta en la Administración Pública Federal, Pascal. Ellos no son parte del gobierno, ellos apoyan, pero no les han dado ni siquiera la dirección de una escuela primaria pública, federal, ¿no? Nada, Bueno, no les pues han dado nada. ahí está. Y finalmente Ignacio Mier, pues el nuevo líder de la mayoría, el que quedó en lugar de Adán Augusto López Hernández, quien pues tenía como responsabilidad sacar adelante esta reforma tal cual la quería. Y además hay que entender que este es el plan B, no era el plan A. Él tenía que sacar este plan B adelante, pues no lo logró y aún así declaró ayer que lo que se aprobó no fue una reforma descafeinada. Así es, Pascal, porque mira, ellos parten de un hecho. El voto iba a ser en contra de todo. Y entonces se logró que fuera en contra solo del 35 y se aprobara todo lo demás, porque ahora, Pascal, ya no es una reforma electoral, ya es una reforma por los ahorros, por acabar los privilegios, ya no Mm. se habla de planes electorales, se habla de acabar los privilegios. Y entonces, ¿por qué? Pues porque ajustan la realidad a su discurso. Yo creo que es válido. El tema es, sabemos que a este gobierno pues le gusta mucho mitigar los mensajes que no les son de su agrado, y esta era parte de esa dinámica, pero bueno, evidentemente los hechos, Pascal, como tú lo acabas de decir, pues son innegables, o sea, no hay cambio a la revocación y punto. Yo creo que así, esa va a ser la conclusión a la que tenemos inevitablemente que llegar. Leti, muchas gracias. Gracias a ti, muy buenos días. Buenos días.